Entonces, tenemos que los textos literarios y no literarios están presentes constantemente en nuestro diario vivir. Hoy vamos a poder darle una mirada a ese compendio de textos literarios y no literarios. Tenemos entonces que tradicionalmente tenemos dos tipos textuales dados en función del propósito que el escritor tenga. ¿Sí? Un escritor, si desea informar, entonces va a usar un género de texto no literario, es decir, no abocado al punto o a la búsqueda artística, ¿no? Sin embargo, si el escritor quiere expresar, quiere buscar expresión literaria, expresión artística a través del lenguaje, entonces estamos en presencia de un texto literario. Ok, entonces tenemos que los textos literarios pues son aquellos que utilizan recursos lingüísticos, en donde el autor expresa la emotividad de la realidad que vive, busca expresar su realidad, pero a través del lenguaje artístico, a través de formas de lenguaje totalmente distintas al lenguaje común o al lenguaje objetivo, ¿no? Aquí quiero hacer un alto, quiero poder definir un poco lo que es la objetividad y la subjetividad. La objetividad es poder darle una visión al mundo y tener una visión del mundo tal cual la vemos. Por ejemplo, decir que esta tacita que yo tengo acá es blanco, blanco y negro. Y si pudiera hacer la definición de taza, yo pudiera decir, una taza es un recipiente que se usa para beber un líquido, ¿sí? Para beber. Y listo, esa sería una forma objetiva de poder describir y de poder darle una visión de la realidad en este aspecto. Por otra parte, entonces, aunque esto es un objeto, en mi caso, este objeto tiene valor afectivo. ¿Por qué? Porque fue un regalo de alguien muy importante para mí y lo conservo como algo muy importante. Aunque la tacita de repente no tenga mucho valor monetario, porque sea una tacita muy barata y quizá hasta no muy agraciada estéticamente hablando, tiene un valor afectivo y de importancia sentimental para mí. A esa importancia sentimental, a ese valor afectivo significativo que le damos a las cosas, es a lo que llamamos subjetividad. También yo puedo decir que esta tacita, que puede ser igual a cualquier otra taza en el mundo, y de hecho quizá no sea la única en este diseño, quizá existan una cantidad de tazas iguales en el mundo, a pesar de eso, para mí es única, porque tiene el valor sentimental y afectivo que le damos a algo, a un objeto. Eso la hace única. Eso es interpretar el mundo desde lo subjetivo. ¿Entendemos entonces la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo? Lo objetivo es lo que yo veo tal como es. Y lo subjetivo es cómo yo interpreto lo que estoy viendo. Tenemos acá entonces tres muestras o tres ejemplos de textos, ¿sí? Por un lado, la novela, el cuento y la leyenda forman parte del texto literario porque los autores de estas obras están buscando la manera de expresar o de representar la realidad bajo su propia perspectiva. Y en muchas ocasiones, de hecho en la mayoría de ellas, el autor recurre a la invención, ¿sí? Es decir, toma elementos reales, como por ejemplo una escoba, en el caso de Harry Potter, vemos acá la portada, una escoba, y a Ujú, esa escoba le brinda una característica que no es propia en realidad de la escoba, como volar. Las escobas ujú. no vuelan.
Entonces ese aspecto de la realidad es inventado, es imaginado por el autor y lo mezcla con una realidad real, por decirlo de alguna manera, para llegar a expresar una realidad aumentada, es decir, exagerada o en términos técnicos, hiperbolizada, es decir, más allá de la realidad. Crea algo llamado, mis queridos, suprarrealidad, una suprarrealidad, es decir, una realidad más allá de la realidad que vemos comúnmente. Lo mismo ocurre con Caperucita Roja en el caso del cuento. Es una realidad aumentada porque los lobos existen. Sí existe. Claro que sí, pero no hablan, ¿verdad que no? Sí, no, pues, Obviamente, no hablan. Y tampoco van por allí en el bosque comiendo niñas con capitas rojas, obviamente. Ese lobo representa algo más, es una metáfora de algo más. Entonces, los escritores juegan con este punto para tratar de expresar algo con otra cosa distinta. Es decir, ellos buscan ocultar un significado con otros significados. Entonces hay un significado literal y hay un significado no literal. También como Inti, un joven de gran postura y sumamente bondadoso, llamado Rimac, quien, quien de cuando en cuando bajaba al mundo de los humanos para contarles bellas historias, por lo que era muy querido y reverenciado. ok. Un día que acompañado de los demás dioses miraba hacia la tierra, por las ventanas del Palacio Dorado, vio que los lados junto al mar eran azotados por una grave sequía. Las hierbas, las flores y los árboles se marchitaban y los hombres y animales morían de sed. Los dioses se alarmaron y acudieron al dios Inti, su padre, a pedirle que librase a los hombres de la costa de aquella horrenda sequía. Pero el Inti les dijo que era imposible, pues según las leyes celestiales, solo sacrificando a uno de ellos en el altar de fuego podrían conseguir agua. Los dioses callaron, sin embargo, ante la sorpresa de todos, Chaclia, la más bella y virtuosa de las hijas del sol, poniéndose delante de su padre, se ofreció valientemente ante el sacrificio. Rimas, que adoraba a su hermana, se arrodilló implorante y pidió a Inti que lo sacrificase a él en vez de a ella. Pero Chahlia, aun cuando agradeció, no aceptó, aduciendo que los Mas Rimac insistió finalmente a hombres ruego de echarían de ambos. menos las bellas. Muy bien, ok, perfecto. Mas Rimac insistió finalmente a ruego de ambos, y ante la resignación de Inti, los dos se dirigieron al altar de fuego para el sacrificio. El dios pudo así hacer llover la tierra. Agradeciendo a los cielos, los yungas, así llamados antiguos hombres de la costa, recibieron el agua jubilosos. ¿Puedes seguir? El último también. Sí, por favor. Rimac y Chaclia, envueltos en infidelidad de gotas caídas sobre las montañas cercanas del gran valle de Lima y convertidos en un tormentoso río, corrían jugando y riendo hacia el mar. Una vez allí, elevándose en forma de nubes, persiguiéndose, llegaban al cielo para vaciarse de nuevo. Por eso duró solo 40 noches, al cabo de los cuales
Chacla quedó convertida para siempre en lluvia y Rímac en el más lluvioso río de la costa peruana. Sigue. ¿Puedes seguir? Mm. ¿Yo o Abigail? Tú, Natalie. Cuenta la leyenda que quienes suelen sentarse a las orillas del río Rímac y se ponen a escuchar con atención perciben claramente el murmullo de las aguas como se disuelve en una voz humana que cuenta bellísimas historias de este y de antiguos tiempos. Por eso se llama río hablador. Termino. Seamos amigos, conóceme y será tuyo mi saber. Cuidemos la naturaleza y el agua que es fuente de la vida y alegría en el mundo. Mira, aquí pasa algo bien interesante, ¿no? Conocemos, quizá hemos escuchado acerca del río Rímac en Lima, ¿no? El río Rímac, exactamente, es un río que cruza, ¿no? La ciudad de Lima. Y las personas, pues, antiguamente se daban cuenta que pareciera que el río Rímac murmuraba, ¿no? Entonces, los antiguos peruanos intentaron, a través de esta leyenda, contar el origen quizá del río Rímac, ¿no? Y digamos, lo relacionan con la existencia de un joven, quizá antiguo, miembro del Imperio Incaico, llamado Rímac, ¿no? Vemos que allí hay la unión de dos elementos, algo real, es decir, el río existe como tal, y puede ser que hasta su sonido pareciera el murmullo, porque un río pareciera que habla, ¿no? Siempre está murmurando. Y eso es una metáfora, ¿no? La murmuración de un río. Metafóricamente hablando, el río murmura, pareciera que habla. Y de esa manera nos damos cuenta que la leyenda entrelaza elementos de la realidad, pero las exagera o les mete o les hila elementos que no son del todo reales, como la existencia del dios Inti o como la existencia de Rimac, ¿no? Como tal. Entonces, de esa manera, un evento, un suceso se vuelve una leyenda. El verano, diré, perdón, el verano, y estaba a punto de llegar el invierno y ella seguía tocando y no recolectaba comida al igual que las hormigas. Así que llegó el invierno y no tuvo dónde escapar, así que tristemente tuvo que ir donde la casa de las hormigas, donde las hormigas la cogieron por pena, ¿no? Y fueron felices. Muy Es bien. lo que me acuerdo. Ok, perfecto, ¿no? Nos damos cuenta entonces que la hormiga representa a aquellos que son diligentes, ¿no? Que se preparan durante la época de abundancia para cuando lleguen los tiempos de escasez, mientras que la chicharra simboliza a aquellos holgazanes que pasan su vida quizá divirtiéndose, sin preocuparse de que en el futuro quizá vaya a haber una crisis, vaya a haber un problema, y pues al final no tienen cómo sobrepasar las crisis. En realidad, en la fábula de Esopo, cuando la chicharra va ante la hormiga le dice, no, vete de aquí, yo no te voy a ayudar porque tú tuviste todo el verano para poder recolectar comida, pero no lo hiciste. Pero me gusta más tu final, Natalie, porque en el final la hormiga acoge a la chicharra y la ayuda, y eso es algo muy bueno, ¿sí? Vemos entonces que la fábula tiene una enseñanza, una moraleja se le llama en realidad. ¿Con qué fin? Con el fin de enseñarnos algo. Perfecto, con el fin de enseñarnos algo. Es decir, tiene un propósito didáctico, poder enseñarnos, a llevar a las personas a que reflexionen sobre algo. Y los textos literarios también se van por esa rama, ¿no? Permiten que nosotros podamos aprender algo. En el caso de las fábulas. En otro aspecto tenemos entonces el tercer
el tercer tipo de texto literario, es decir, el poema, ¿no? Que como ya nos damos cuenta, ya con decir poema ya se nos vienen varios conceptos, ¿no? El poema busca entonces, de esta manera, poder brindar una mirada artística, estética, jugar con el lenguaje para expresar sentimientos, para expresar la subjetividad del autor, del poeta, para expresar lo que el poeta siente al respecto de lo que está hablando. Mientras que la prosa es totalmente distinta porque no juega tanto con el lenguaje, ni de manera rítmica, ni con la rima, ni nada de esto, sino que lo hace de forma corrida. En este sentido, entonces, mis queridos chicos, podemos darnos cuenta que el texto literario se centra en el lenguaje. Veamos el siguiente ejemplo. Este es un poema que se titula Búho. Si usted se da cuenta, es un poema porque está escrito en versos, y aunque no tiene rima, algunos poemas sí lo tienen. Voy a mostrarles el siguiente para que ustedes se den cuenta. Dice, desmayarse, atreverse a estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Nos damos cuenta que animoso rima con el primer verso, oso, vivo rima con esquivo, y eso permite que haya musicalidad en el poema. La prosa no es así, la prosa no existe musicalidad en la prosa, ¿sí? En los textos que no son en versos. Ahora, este poema habla acerca del amor. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Y el segundo texto también habla del amor, pero lo hace de una manera no literaria. Escuchemos. Muchos son los poetas, cantantes o filósofos que han llevado a cabo su propia definición del concepto que ahora nos ocupa, el amor. Un término cuyo origen etimológico lo encontramos en el latín y más concretamente en la palabra amor. Acá nos damos cuenta entonces que los dos textos hablan del mismo tema, pero uno lo aborda del lenguaje artístico, mientras que el segundo lo aborda desde el lenguaje informativo, hablando acerca de la etimología y todo esto, ¿no? En este punto, entonces, quiero proponerles la actividad. Van a leer este poema, yo se los voy a dejar en la, en la descripción del video, les voy a dejar este poema para que lo puedan leer y el link a la Wikipedia sobre el búho, ¿no? Si usted se da cuenta, podemos leer búho, el ojo inmóvil, pez de tierra firme, encendido de noche en su fijeza, las garras que se adentran en carne, pico curvo para el desgarramiento. ¿De cuál sabiduría puede ser símbolo sino de la rapiña, el crimen, el desprecio, todo lo que ha hecho tu venerada gloria, Occidente? Ven que está hablando acerca de la descripción de un búho, ¿no? Pero de una forma subjetiva, ¿no? Tratando de describir esas características del búho, pero desde una forma poética. Mientras que el artículo de Wikipedia lo hace desde la información. Búho es el nombre común de aves de la familia Estrigidae, del orden de los estrigiformes o aves rapaces nocturnas. Habitualmente designa especies que, a diferencia de las lechuzas, tienen plumas alzadas que parecen orejas. Sus verdaderas orejas se encuentran al costado de la cabeza, a los laterales de los ojos, y presentan una coloración amarilla o naranja en el iris. Debido a que sus ojos carecen de movilidad y solo pueden ver hacia adelante, pueden girar la cabeza 270 grados. Si usted se da cuenta en este texto, que es no literario, hay una descripción objetiva del búho, casi científica, real del búho, mientras que acá se toman las características del búho para sintetizar y para expresar los sentimientos que el poeta tiene al respecto de este ave.
al respecto de este ave. Entonces, es bastante interesante que compare a el búho con un pez de tierra firme. Miren la potencia de la imagen, de la comparación. Pez de tierra firme, el ojo inmóvil. ¿Qué nos dice el texto de la Wikipedia? Que los ojos de los búhos no se pueden mover, no tienen movilidad. ¿Ven la relación entonces? Pez de tierra firme. El búho, al igual que los peces, no pueden mover sus ojos, por lo tanto, deben ladear su cabeza a hasta 270 grados, porque sus ojos no se mueven, igual que el pez. El pez también puede mover sus ojos. Por eso el poeta toma esta comparación, estas dos características propias de estos dos animales y las une, las acerca, creando un símil, una comparación. Pez de tierra firme. Y allí el poder de la imagen poética, la estesis, la búsqueda estética a través del lenguaje. Estas son entonces las dos grandes diferencias entre el texto literario y el no literario. A diferencia entonces de los textos no literarios que se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza con el lenguaje, el texto literario se centra en el mensaje, en la información, que sea lo más objetivamente posible, que sea lo más fácil de entender, como por ejemplo los textos informativos, ¿no? Estos textos no expresan emotividad, solo entregan información, por ejemplo, una receta o un aviso publicitario. Ojo, aunque a veces los avisos publicitarios juegan también con el lenguaje, ¿no? Juegan también con el lenguaje para poder crear un efecto, para poder crear un efecto. Les doy un ejemplo. Textos publicitarios. Por ejemplo, voy a mostrarles Miren, este es muy gracioso. En esta imagen podemos ver la publicidad de un analgésico, Sedalmerc. Y la leyenda dice: Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro, que si ustedes saben es el estribillo de una canción, ¿no? La canción termina diciendo: para sacarme de adentro, esto que me está matando, ay, ay, ay. Entonces, en ese aspecto vemos que el aviso publicitario usa también el lenguaje connotativo, usa también el lenguaje poético en algunos casos, ¿no? En algunos casos. En ese aspecto, entonces, mis queridos estudiantes, podemos darnos cuenta que los afiches, las noticias, las biografías, las cartas, las invitaciones, todo texto que no involucre belleza o cuyo proceso fundamental o propósito sea incluir belleza, entonces es considerado no literario. Tenemos acá un pequeño mapa entonces conceptual para que podamos visualizar mejor este aspecto, y con esto vamos culminando. Los textos entonces se clasifican en literarios y no literarios. Permiten el desarrollo de manifestaciones literarias que buscan centrarse en transmitir belleza estética, artística, a través de géneros como la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula y por supuesto la poesía. Aquí pudiéramos también incluir el teatro, ¿no? El texto dialógico, teatral, que se incluye dentro del aspecto literario, y aquellos no literarios que tienen como función netamente informar, tratar de transmitir un mensaje no oculto, sino concreto y específico, informar, como por ejemplo la carta, las biografías, la noticia, el afiche. En este punto, queridos estudiantes, les voy a dejar el link a este video en YouTube del canal Reo de Nocturnidad, los créditos para la persona que hizo en el cual pueden encontrar
mayor información al respecto. Es un video cortito que dura 3 minutos con 12 segundos, en el cual pueden ustedes visualizar un poco más, porque recuerden que dentro de los textos también existe otro género, como el ensayo. El ensayo está entre la frontera entre lo literario y lo no literario. Más adelante nosotros vamos a estar evaluando y vamos a estar dándole una mirada a lo que es el texto ensayístico, el ensayo como texto literario y a su vez como texto no literario. Les dejo entonces como actividad escribir un poema sobre el búho. Un poema sobre el búho y a su vez escribir un texto descriptivo informativo sobre el mismo tema, sobre el búho. Entonces van a escribirme un poema pequeño describiendo el búho o cualquier otro tema y ese mismo tema desarrollándolo en un texto no literario, como por ejemplo la descripción informativa de ese animal. Con eso creo que entonces culminamos el día de hoy. Les estaré dando más indicaciones, así que muy atentos. Hasta luego.